Bueno, Carlos Achetoni, estás visitando Expoagro en un contexto, digamos, en pleno plan de lucha lanzado por la mesa de enlace. Me gustaría conocer un poco un breve análisis, digamos, de cómo se viene llevando a cabo eso y qué significa este momento. Bueno, se dio en una situación que se venía viendo que los productores estaban con una temperatura no la más adecuada y el desenlace mayor se hace cuando ya el gobierno determina poner el 3%, incrementarlo al 3% de la soja. Y esto comienza a determinar que las entidades vayan poniéndose de acuerdo. Nosotros, en nuestra entidad, dejamos libre a las bases para que resuelvan si acompañan o no, porque teníamos parte de nuestras mismas bases que no coincidían con ir al cese de comercialización y algunas que sí. Esto producto de una explicación lógica de que hay algunos productores que están comprendidos en las medidas anunciadas. Nosotros entendemos y las defendemos a estas medidas, pero sí entendemos que hay que profundizarlas porque por eso es que hay una parte de las bases que se queja porque queda totalmente afuera de esa herramienta y que son productores que en realidad no es que sean grandes, son productores que a veces tienen una superficie de 150, 200 hectáreas y con el doble tope, el de las 1000 toneladas y los 15 millones de facturación bruta, obviamente que al hacer un doble cultivo con buenas prácticas, una rotación con trigo, o que tiene una actividad ganadera complementaria, o porcina, o de un tambo pequeño, con la facturación de ambas cosas quedan fuera y quedan que pagando el 33% como si fueran miles y miles de hectáreas. O sea, no ha habido una progresividad que es la que nosotros aspirábamos y es lógico que hagamos el reclamo. Quizás lo podríamos haber hecho, digamos, en una continuidad de diálogo, pero también es cierto de que se genera la protesta y el bajarse. Si nosotros, eso es lo que entendían esas bases que quedaban afuera, que bajarse de una protesta era reconocer que estábamos conformes y había muchos que estaban quedando afuera. Ahí es la controversia que teníamos y por eso dejamos liberado y que se puedan expresar con la decisión de cada uno libre de plegarse o no al cese de comercialización. Hasta el momento sabemos que hay muchos que se han plegado y hay otros que no se han plegado, era lógico. Vos sos un hombre que proviene de una región de las llamadas economías regionales, ¿no? O sea, del sector extrapampeano que tiene economías regionales, porque la pampa húmeda también a veces tiene economías regionales, pero sí, de la extrapampeano que tiene economías regionales provengo, donde quizás hubo una corrección en muchas, en la de que yo provengo de Mendoza no, porque vino y fruta quedó en el mismo rango, digamos, pagaba 3 pesos, ahora le aplicaron el 5%, paga unos centavos más, pero digamos se mantuvo prácticamente. En otras sí, en el arroz, en maní, hubo una corrección, en girasol, una corrección a la baja que genera cierto impacto positivo sobre el productor. En algunas economías regionales es muy difícil de derramarlo desde el exportador al productor porque se exporta minoritariamente y es difícil identificar de quién se exportó, entonces no se derrama y para eso estamos pidiendo un fondo que estimule, que reactive al productor primario para que tenga mayor producción, cantidad y calidad y de esta manera preservar el generador, el motorizador del empleo, que son las economías regionales, que no tienen potencialidad económica como tienen los commodities de la pampa húmeda, pero que en esa sinergia son el complemento exacto para que el país pueda reactivarse. ¿Está cerrado el diálogo con el gobierno? ¿Entendés que hay una puerta abierta? ¿Vos cómo te parás frente a eso?
No, estamos manteniendo contacto, cada uno con diversos funcionarios de gobierno, estamos manteniendo contacto, el diálogo no se puede perder en ninguna instancia y esto es no es una demostración de poder, es una demostración de una situación adversa que trata de evidenciarse. No solo es hacia el gobierno el indicativo, sino que es una fuerte advertencia a los acreedores internacionales que, en definitiva, le están imprimiendo un ajuste, un equilibrio fiscal al gobierno a costa a veces de que a nosotros nos hagan recortes excesivos y al sector productivo. Hay un límite, o sea, en donde el sector productivo no tenga rentabilidad, se va a retraer la posibilidad de producción y con lo cual se va a retraer la posibilidad de recaudar y pagar, hacer frente a las deudas. Por último, es lógico que los intereses de cada entidad de los que conforman la mesa de enlace no son los mismos, son distintos, es lógico eso, pero pregunto, digo, este paro y esta instancia en la que los encuentra, que es distinto a la situación, digamos, del conflicto por la 125, ¿puede generar una modificación o hacer, como dicen algunos, estallar la mesa de enlace, lograr que se unifiquen? ¿Cómo ves eso? No, estamos en nuestras diferencias, que son lógicas y son innegables porque representamos a actores totalmente distintos del sector, estamos manteniendo una cordura, un equilibrio y para poder representar y reclamar por cada uno de los sectores que representamos. Pero también es un mensaje hacia la sociedad de que queremos mantener una unidad en la mesa de enlace por un criterio lógico. No debemos dividir para poder asistir a unos y no es asistir a unos en contra de otros. Esto yo creo que debe ser criteriosamente asistir al que menos tiene, al que menos puede producir en este caso, y paulatinamente hacia el mediano y con menos incidencia o nula incidencia de ayuda al mayor que tiene escala y que tiene posibilidades de producir, pero en el conjunto darle condiciones para que se desarrolle, se estimule, se potencie un sector que creo que debe ser el factor decisivo de soluciones para el país y no de complicación. Por último, ¿hay en vista una nueva reunión con Basterra? No tenemos acordado, pero seguramente que en las instancias, una vez que termine esta medida, se van a dar las instancias lógicas para llegar a ese diálogo y ver de qué manera podemos tener un tránsito de encuentro hacia las medidas que estimulen y que contengan a los distintos actores que somos diversos dentro del sector. Muchas gracias.